Saludos y bienvenidos al episodio número 534 de Coloqueo desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Hoy estaremos entrevistando a una persona especial a quien yo admiro mucho, no solamente porque vive en Lajas, que es de donde yo vengo, ¿verdad? Porque esta persona es universal, pero es una persona que admiro y estoy bien contento que esta noche esté con nosotros. Y estoy hablando de Celia Altschuler. Y como menciono usualmente, el título de este programa es Una puertorriqueña en Francia, medalla de plata y certificado en poesía de la Academia de Artes, Ciencias y Letras de París. Pero antes de pasar con ella, quiero leer unas notitas que tengo sobre Celia, ¿verdad? Celia es poeta, pintora, traductora, profesora de francés, comunicadora y promotora cultural, nacida en Mayagüez. Su vida y obra se ha desarrollado entre Puerto Rico, Nueva York y una gran cantidad de lugares que ahorita voy a mencionar en el ámbito internacional. Como poeta ha sido publicada en sobre 17 antologías. Ahorita ya me enseñó su más reciente obra, que más tarde la vamos a estar presentando. Le voy a pedir que ella la muestre, ¿verdad? Pero su obra ha sido traducida en una gran diversidad de idiomas, entre ellos japonés, bengalí, árabe y griego. Su poemario, Gaviota del Caribe, que es del año 2006, le otorgó ese apodo en círculos literarios y ha expuesto pinturas en Puerto Rico, Estados Unidos, España, México, Turquía, Francia, Dubái, Hungría, Holanda, Suiza y otros países. Y sin más preámbulo, saludos Celia, ¿cómo te encuentras? Hola, me encuentro muy feliz, muy contenta de poder compartir contigo estas cosas que, ¿verdad? Uno trabaja, 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 pero llegan momentos que realmente te tocan en el corazón y es tu esfuerzo, es lo que te lo has ganado con los años, con el esfuerzo, con los trabajos. Y es lindo, y desde aquí de Lajas, desde escuchar una canción y en mi oído la melodía y la letra, y a las 5 de la mañana levantarme con mi teléfono y grabarlo, y que eso hoy día yo lo haya llevado a un concierto a París y que hoy día está en YouTube y es una bomba acá entre el francés, porque lo escribí en francés, y el español. Sí, qué bien, qué bien. Celia, nada, como mencioné, estoy bien contento de tenerte en este espacio. A mí me gusta reseñar las cosas culturales que se hacen a través de toda la isla y las personas que aportan a nuestro acervo cultural, así como tú has estado aportando. Y tenemos muchas cosas de qué hablar, ¿verdad? Pero quiero comenzar hablando de este premio que te otorgaron, de este reconocimiento, que voy a presentar la foto sin el logo de Coloqueo, ¿verdad? Háblanos un poquito de este momento, de esta experiencia, para que nuestro público lo conozca, y en eso yo comparto el programa en los 20 y pico de canales que nos ven. Déjame decirte primero que nada que mil gracias por la invitación, que este trabajo que estás haciendo es sumamente encomiable y necesario, que lo agradezco y que creo que debe continuar, porque la gente hacemos arte, trabajamos en cultura, nos dan premios en otros sitios y llegamos a nuestro país y nadie sabe nada. Y Ujú. eso a veces es triste, ¿verdad? Sí, sí. Esto no se nos reconoce, pero aquí donde ves estoy con el presidente de la Academia de Artes, Ciencias y Letras, Arts, Sciences et Lettres de París, quien Correcto. me otorga un certificado como poeta reconocida del año 2025. Ellos reciben desde el 2013, porque yo recibí unas medallas antes en el 2013, ellos reciben mi trabajo
y deciden, ¿verdad? Incluyendo este libro que tengo en mis manos, darme este premio. Es una medalla de plata como poeta. Y yo, wow, no te puedo explicar cómo me sentí cuando subí en el Hotel Intercontinental, que es este que nosotros vemos, que tiene las paredes con cosas así medios barrocas, es muy, muy Sí. lujoso, muy lindo. Y tenían una orquesta y la orquesta tocó había tocado la Marsellesa, pero en esos momentos que yo subí, tocó la Borinqueña. Oh, Y pues te tú no puedes te lo esperabas. imaginar. No, yo no lo esperaba, nadie me dijo nada. Ah, ok, ok. Qué interesante, ¿verdad? Esto ocurrió el año pasado, en el 2025, ¿correcto, verdad? El 11 de octubre del 2025. Wow. ¿Y cómo ellos te notifican? ¿Por un correo electrónico? ¿O Sí, cómo es ese proceso? la Academia de Artes, Ciencias y Letras te notifica por un correo electrónico, al igual que me notificaron ahora, en el 2013 me habían notificado que tenía una medalla como pintora, como poeta y como artista. Esto y una medalla de plata como en las tres áreas, pero esta vez la estaban Sí. dando en áreas individuales. Y Ajá. en Sí. 2013 también yo fui a buscar mi medalla. Ok. De hecho, tengo las dos medallas aquí. Las tiene. Vamos a verla. Quité la imagen para que el público pueda verla. Esta es la medalla, ¿la ves? Esta es la Sí. medalla del 2013 y ahí dice Celia Schuller a la parte de atrás. Tiene una flor de lis y dice la Academia de Artes, Ciencias y Letras. A la parte de atrás está ASL. La inscripción está a la parte de atrás. Sí, sí. Y mi La nombre. ven. Y entonces está el pequeño boutonnier, que es el botoncito de Sí. que uno es miembro de la academia. Y soy miembro de la academia desde el 2012, que es una Oh, historia bien interesante porque fui becada para residir en la residencia de artistas internacionales y se sometieron mis cosas a la Academia de Artes, Ciencias y Letras, mis ajá. trabajos, y ellos decidieron aceptarme en la academia y en el 2013 ya me premiaron. Y Oh, esta es la de ahora, la del 2025. sí, sí. Ok, No te ok. miento si te digo que lloré. Ah, no, no, no. Tú mencionaste algo al principio que es bien importante. Nosotros tenemos mucho talento, hay mucha gente que los están reconociendo por sus gestas culturales alrededor del planeta. Tú eres un buen ejemplo de esto. Y a veces nunca nos enteramos o no estamos pendientes. Pasa algo que estas cosas no salen a luz pública. Y es una pena, ¿verdad? Porque tenemos mucho talento. Y hablando de talento, ya antes de comenzar el programa, pues me hicieron varias preguntas que querían que te hiciera. Yo sé que te había enviado una serie de preguntas guías, pero pues, ya como es esto. Eh, Hay mucho interés porque no en esta biografía que yo leí, pero en la que había hecho originalmente, yo anoté los idiomas que tú dominas. Y tú dominas tú hablas español, que es lo que estamos hablando, inglés, English, francés. sí, porque me crié en Estados Unidos desde bien bebé Ajá, hasta que tenía como 14 años. Ya vine a Puerto sí, Rico y vine a la Escuela Libre de Música. Así que hablo inglés con fluidez y estudié con monjas irlandesas y alemanas. Ya yo quería estudiar alemán. Cuando llego a la universidad empiezo a estudiar alemán y un poquitito antes ya había empezado a estudiar alemán. Und wir sprechen Deutsch. Hablamos ok, alemán en casa. A ok, veces. sí. Y eres profesora de francés.
También. Porque mi abuela dijo, no, perdona, tú quieres estudiar alemán, pero nosotros somos franceses. Ok, Mi ok. abuelo era francés, mi papá era francés y somos franceses. Y tienes que, si estás en la universidad, tienes que irte a estudiar francés. Pues hice 6 años de francés. Ok, Esto, ok, sí, hasta el área de traducción. Y ok, ok. me encantó y decidí hacerme profesora de francés porque fue una profesora llamada Marta del Acre, Ok. Madame Marta del Acre, que ella dijo, Madame Padin, il faut que tu continues le français. Me dijo, tú tienes que continuar el francés y además me dijo, te tienes que hacer profesora. Wow. Mira, me gustaría para seguir abundando sobre estos idiomas, los idiomas que tú dominas, enséñanos el libro que me estabas enseñando ahorita. Está aquí, se llama Poemas del Mar Caribe. La Y este pintura es libro mía, tiene, ajá, la pintura es este mía. libro tiene Ajá. varias peculiaridades. Para empezar, la pintura es de Celia, pero este libro, háblanos un poquito de su contenido. Y yo sé que va a ser una sorpresa para muchos, pero háblanos un poquito del contenido. Bueno, en el contenido tiene 30 poemas en francés, son originales, los pienso en francés, los escribo al igual que la música en francés y eh, tiene 10 poemas en inglés que ya los había publicado en China cuando todo el mundo estaba en lo del COVID, pues me escribió Cierto. el profesor Shishang y yo los mandé a China y se usaron para, ¿verdad? Para la publicación y salió una publicación en ese abril de ICPR, se llama. Es un grupo literario en China y él es el doctor en literatura que se encarga de ese grupo. Y como sabían que yo traducía, me pidieron que hiciera traducciones para ellos al español. Ok, ok. Es que es otra faceta que yo no he mencionado, de tu faceta de traductora. Entonces, ¿en qué Y idiomas traducir tenemos? poesía es un reto, traducir poesía es un reto. Sí, sí. ¿Y Oh, en qué sí, es otros idiomas diferente. tenemos esta poesía? Ok, aquí tienes francés, inglés, 10 poemas en inglés, después tienes un poco de alemán, tienes árabe, Ana Luja al Fusha al Arabía, eso quiere decir que yo hablo el árabe educado porque lo Ok, estudié, y ok. entonces eh, tengo árabe y tengo español. Ok. Interesante, interesante. Yo te había dicho que me gustaría al final que me declames algo, pero vamos a aprovechar el momento, ya que tienes el libro allí, declara, Bueno, haz una declamación de alguna de tus poemas. ok, yo voy a ir. Hay un poema que ganó premios, hay unos cuantos que han ganado premios aquí, porque pertenezco a una organización que se llama Europoesía en poesía en París. Sí. Y en los concursos que son el UNICEF, yo he participado y he ganado. Y también me dieron el premio, este año me dieron el premio Rimbaud, Arthur Ok, Rimbaud. ok. Y fue interesante. Aquí hay un poema y se llama La lluvia. Es cortito, es un indrizo. Dice, la pluie, la lluvia. La pluie glisse sur ma fenêtre. Sous mes petites dents, elle danse en faisant des figures bizarres. La pluie est la lame des étoiles. Dans la voie lactée, il y en a millions qui mourront comme des papillons. Vendange d'un jour, pleurs d'une nuit. Tout recommence, ¿no es pas? Ok, ¿qué dice? La lluvia se desliza
por la ventana, bajo mis pequeños dedos, formando figuras bizarras, bailando, formando figuras bizarras. Dice, la lluvia en la Vía Láctea, Iliana Millón, hay millones que mueren como mariposas. Vendimia de un día, llanto de una noche. Todo vuelve a comenzar. ¿No es así? Oh, bravo, bravo, me encanta, Celia, me fascina, me fascina. Mira, voy a aprovechar también, yo tengo aquí una foto que bajé, que vi en tu Facebook Ajá. eh, de ti, con una pintura que asumo que es tuya. Si no es así, pues tú nos corriges, y si es tuya, nos hablas un poquito de ella. Ok, hubo un proyecto de las Mona Lisas y yo participé para un museo en Estados Unidos. Y esa fue la Mona Lisa que yo hice. ¿Por qué la hice? Precisamente porque tiene un poquito los pelos del negro, porque tiene las tres Ujú. razas. Tiene el indio en su piel, pero Sí. tiene los ojos azules del anglosajón o del nórdico o del europeo. Lo que somos Ok. nosotros, que somos una variación de distintas cosas. Ok, ok. Súper, súper. Nada, vamos a salir de ella y nada, vamos a empezar con algunas de las preguntas que te había preparado, ¿verdad? Había mencionado, naciste en Mayagüez, pero desde muy pequeña viajaste a Nueva York, y tengo aquí una pregunta que dice, ¿qué memorias de tu infancia, tanto en Mayagüez como en Nueva York, sientes que siguen latiendo en tu obra o que tú los presentas en tu obra? Ok, sí, nací en Puerto Rico, pero te explico, mis papás se casaron en Nueva York, Ujú. mi papá trabajaba en el Bellevue Hospital y después trabajó en el Memorial Hospital y mi mamá era bibliotecaria, pero se dedicó a cuidarnos a nosotros y cuando fue a tener los hijos, por ese sentimiento de Puerto Rico, ella dijo, tengo que ir a Mayagüez a tener a mis hijos. Y vino a Puerto Rico y yo nací y no viví en Mayagüez. Ya a los 6 meses estaba cogiendo frío en Nueva York. Esto, pero mi mamá se encargó de enseñarme el español, que por eso la admiro y la respeto un montón. Era bibliotecaria, aparte de ayudarme para que yo me dedicara a leer, a aprender, a sentir orgullo, a sentir mi identidad. Y mi papá y ella, pues mi papá le gustaba escuchar música clásica y yo escuchaba música clásica y hoy día yo canto clásico y canto música de Ella Fitzgerald, mujeres como Billie Holiday, música de jazz y blues que en mi casa se escuchaban. Los domingos íbamos a la iglesia y al regreso escuchábamos la música de Carlos Gardel. O sea, mis papás nos enseñaron de música, de teatro y de muchas cosas buenas. Wow, súper, súper. De hecho, ahorita, tan pronto se acaba el programa, porque pues ahora se me hace un poco difícil porque estoy atendiendo al público en las redes, más conversando contigo, pero ahorita cuando se acabe el programa voy a estar compartiendo dos vídeos que están en YouTube de Celia para que usted vea lo exquisito de su voz y de su talento como cantante, ¿verdad? Pero nada, vamos a seguir. ¿Cómo dialoga en ti la música, la danza? Yo no he mencionado. Celia es bailarina también, eso no lo hemos mencionado. ¿Cómo dialogan en ti la música, la danza y la literatura como lenguajes formativos? Todas las artes tienen una relación. Si realmente las sientes, te tocan tu fibra mayor. Si cantas, lo vas a sentir. Y cuando cantas, te inspiras.
Cuando escribes, te inspiras, ves colores, porque hay imágenes y colores, y todo eso está en mi poesía. Eh, Cuando cantas también y cuando bailas, pues estás fluyendo con la música, que para mí ese es el lenguaje de Dios. Ok, ok. Bello, bello. ¿Cómo se siente? En tu caso, yo sé que para mucha gente es difícil, ¿verdad? Pero tú tienes esa convivencia multicultural y no solamente la tienes en ti, sino que tú la proyectas en cada momento. Estar en una conversación contigo, uno lo siente. Yo he tenido varias conversaciones contigo, pero ¿qué tú sientes? Porque tú tienes esa, no sé cómo llamarlo, esa multiculturalidad encima y la proyectas de una forma que también es bien interesante. Te puedo decir que yo, para mi sentir, para mi entender, todos somos hijos del planeta. No tenemos lugar todavía para mudarnos, según dice mi esposo Altschuler. No hay Sí. lugar para mudarse. Pues por lo tanto, si vivimos en la misma casa, tenemos que respetarnos y como en una misma casa, buscar lo que solidifica la unión del ser humano y traer la paz, traer el amor, la empatía, el respeto, todas esas cosas que nos hacen estar juntos. Y los idiomas es un vínculo, porque si Sí. yo hablo portugués, el portugués va a sonreír, ¿sí? Y si yo Sí. hablo, cuando yo le hablo a las chicas en árabe, hace 5 días, hace un par de días estuve con 5 muchachas árabes que vinieron de visita y, y vinieron a mi casa y fuimos a pasear por la parguera y hablábamos entre el árabe, el inglés y el español. Y eso fue muy lindo, porque también uno aprende de la otra cultura, pero también tenemos que bajar nuestra arrogancia y Sí, dejar sí, de pensar que vivimos en un cubículo y que en ese cubículo nadie se puede acercar ni tan siquiera con un dedito hacia uno. sí, sí, no, y en estos momentos que vivimos en tanta turbulencia y tantos problemas de índole racial, lingüístico, de todos índole y con tanta guerra, pues nos olvidamos lo que tú mencionaste cuando te hice la pregunta de que nosotros hasta este momento el único sitio donde tenemos para vivir es este planeta. No tenemos más ninguno. Sí, Y no, sabiendo, no podemos. Ajá. y sabiéndolo, nos empeñamos en Ujú. seguir matándonos entre nosotros, destruyendo el planeta, no creando una convivencia en paz. Y no sé, no sé, o sea, ¿cuándo será el momento que toda la población, yo sé que no, esto es más ideal que otra cosa, que toda la población diga de un detente y diga, no, vamos a convivir en armonía, no solamente entre nosotros, sino en armonía con nuestro planeta? Ya el concepto de vivir es ideal, es Ujú. prestado. No sabemos cuándo nos vamos ni qué nos va a pasar. El hecho de que tengamos la disposición de levantarnos con una sonrisa, con una buena actitud hacia el prójimo, proyectar en nuestro rostro y en nuestro estar, nuestra presencia, algo bonito, ya cambia el ambiente. Claro, claro, claro. Vamos a volver a tu faceta de traductora. ¿Cómo tú llegas a hacer traducciones? ¿Tiene que Pues ver con el dominio de los idiomas que tienes o cómo es este proceso? bueno, cuando estaba en la universidad, yo miré el área de traducción. Había un profesor que se llamaba Hurley y daba clases de traducción del inglés al español. Y tomé cursos con él. Y después, pues entonces cuando me anoté en escuela graduada, seguí en el área de traducción, hice traducción en francés. Pero
La traducción yo la vi necesaria porque pues es una forma de escribir. A mí me gusta escribir y si yo puedo escribir en francés y traducir al español, yo no escribo al español y después hago la traducción. No, no, no. Es al revés. Yo escribo en francés. Y entonces, eh, pero hay otros idiomas, por ejemplo el árabe. El árabe yo quería escribir mis cositas y las quería escribir en árabe. Y entonces tenía que aprender los al-harakat, los acentos, el estilo del idioma, la gramática, todo eso para poder. Y entonces se empieza también traduciendo párrafos y ellos en algunas oraciones no tienen verbo. Ok, Así que es medio complicado. Pero como me apasiona esto, pues por ese camino seguí. ok, ok. Y me da curiosidad cómo llegas al árabe. Al árabe, ok, cuando yo era adolescente, había un escritor que todos nos volvimos locos con Khalil Gibran. No sé si tú te acuerdas de él, que escribió El Profeta, escribió El Loco, y eso era Sí, una moda, y estábamos en high school y comprábamos los libros y leíamos Khalil Gibran. Y él escribía prosa poética. Y yo dije, algún día yo tengo que llegar a leer a Khalil Gibran en su idioma. Igual que yo dije, tengo que leer a Simone de Beauvoir y a Jean-Paul Sartre en su idioma. Y me fui por ahí y me di cuenta de todos los caminos que uno abre cuando ya uno conoce el idioma y que es cuestión de también seguir estudiando. Yo soy una estudiosa que no me canso. Y recuerdo que fui a una fiestecita con mi esposo sí. de la escuela de la Libre de Música donde estudié y los compañeros me decían, y ella era 7 voltios. Y cuando yo llegué a mi casa, mi Sí, te marido me dijo, volteé. no eres 7 voltios, eres 24 voltios. Porque no solamente me apasiona lo que aprendo por los idiomas, me apasiona la ciencia. Me apasiona la matemática, me apasiona todo. Entonces, yo leo, pregunto lo que no sé, respeto ciertas áreas porque yo sé que no me competen, pero pregunto para no quedarme, ¿verdad?, ingenua al respecto. Y creo que aprender es una cosa maravillosa. Wow, interesante. ¿Cuál fue tu experiencia en la Escuela Libre de Música? En la libre de música estudié violín, tomé clases de canto con la profesora Echenique. Fue buenísima. Tomé solfeo, tomé clases, nos daban clases de apreciación musical y a todo le saqué provecho al máximo. O sea, a todo le saqué provecho al máximo y todavía hoy día, después seguí clases de canto y todavía hoy día yo canto clásico. Sí, sí. Y De eso, hecho, ¿ah? me estabas comentando de que te pidieron en la iglesia, tú vas a misa y te pidieron que des un tipo de canto específico, ¿no? Sí, voy a cantar el Ave María, clásico de Schubert, que ya lo he Ok, cantado en la Catedral de Mayagüez ok, con el tenor Gil Conti, Guy Grequi, francés, a quien le había hecho una traducción ok. esto para la Federación de la UNESCO que él iba a presentar. Y él me dijo, cuando vaya a Puerto Rico yo canto donde tú quieras, en la iglesia que tú quieras. Y yo dije, bueno, en la Candelaria, donde a mí me bautizaron. Y le Sí, preguntamos al obispo y nos dio permiso y fuimos a cantar para la Misa de la Dolorosa, cantamos el Ave María juntos. súper, Y súper. ahora tengo el Panis Angelicus y tengo el Ave María para la iglesia de la Parguera. Wow, wow, súper. Tu vida, como te mencioné, tú tienes que sentarte un día a escribir esas memorias
Eh, y de hecho, para ayudarte con eso, háblanos un poquito de algunas de estas experiencias en estas exposiciones, pero vámonos a lugares como, no sé, Dubái, Turquía, que son lugares exóticos para el Shukran, puertorriqueño. shukran, shukran yazilan. Yo estaba con Daniel en Dubai porque lo que sucede es que el Museo of the Americas en Estados Unidos, el MOA, me, me seleccionó y me dieron como artista de excelencia del museo, y me hicieron un homenaje en la Alianza Francesa en Dubai. Y yo fui y allí recité en árabe y recité en francés y presenté 6 pinturas, y ellos me dieron una certificación como artista de excelencia de ese museo, que es un Five Blue Star Museum. Esto, y, y fue bien interesante. Y como te digo, Shukran Yazilan, Mabruk. Mabruk quiere decir felicidades. Y Shukran Yazilan, muchas gracias. Porque eso fue un evento muy especial, aparte de que visitamos Dubai y conocimos unas cosas. Y el doctor Raúl Oyuela y su esposa Maite fueron maravillosos para nosotros porque se encargaron de guiarnos, de llevarnos a los sitios indicados y conocer, y ahí fue el homenaje, y el homenaje fue excelso. ¿En qué año fue esto? Eso fue en el 2023. Ah, eso es reciente, es reciente. Yo estuve en Dubái en el 2004, pero no era nada cultural, era otros asuntos. Este, Okay. pero sí, Dubái. ¿Qué tú me puedes decir de la ciudad? No sé. Me gustó, la arquitectura es imponente, Ujú. un poco irrealista porque piensas lo que es Dubái como tierra, como demás, y esas edificaciones tan grandes, ¿verdad? Pero uno lo mira y es irreal. Los edificios son, la arquitectura es de primera, es una cosa imponente. Los rascacielos que hay ahí son imponentes. Y visitar el Abu Dhabi, visitar, escuchar los cantos de ellos en las noches, a las Sí, 6 de la tarde, escucharlos. sí. Esto, y la gente muy respetuosa, todo muy bien. Y las comidas y todo fue muy bueno, fue una buena experiencia, de verdad. Hicimos un pequeño crucero en una barca, en un área donde había agua, y fue bien lindo. Y de noche, o sea, realmente lo pasamos súper lindo en el viaje. Es un ¿Y tu viaje que les experiencia? recomiendo a la Ah, gente. sí, sí. ¿Y en Turquía? ¿En dónde estuviste y cuál fue esa experiencia? En Turquía, yo no fui a una exposición en Turquía porque la exposición en Turquía estuvo antes y llevaron mi Ok, cuadro. Fue en el ok. 2015 que llevaron mi cuadro. En Istambul estuvo, en el Museo de Istambul estuvo mi pintura. Pero en Turquía fue que fuimos en un crucero y visitamos Turquía, y fue muy interesante, fue impresionante ver las islas griegas y llegar a Turquía, y aunque hacía frío y todo, pero cuando tú piensas en lo que somos como planeta, yo creo que eso es de lo más importante, uno tener la oportunidad no solamente de estudiar y aprender, pero también de viajar y vivir la experiencia. Porque Sí, eso, a pesar de todo, aunque es majestuoso, aunque es bueno, pero ¿sabes qué? Nos debe hacer más humildes. claro, claro. Yo estuve en Turquía también, he estado en dos ocasiones, una turisteando y otra en otros asuntos de negocio. Y Turquía es un país bien occidental. O sea, la gente, especialmente, iba a decir Constantinopla, si me cogen, me encarcelan. Estambul, la ciudad de Estambul, Estambul ajá. es una ciudad cosmopolita, es inmensa, eh, Ujú. pero también es una ciudad bien occidental, ¿sabes? Y Claro. tiene,
claro, tiene ese contraste entre la Turquía islámica y la Turquía occidental. O sea, que no es que sea completamente occidental, pero lo que me gustó mucho es que mucho respeto hacia las personas que no son de A los allí, turistas. Ujú. y especialmente con los turistas, y fue una experiencia bien Ellos bonita. bailan el dervish. El Sí. dervish, que es el baile ese, y muchas veces son hombres los que están bailando. Y eso lo Sí. vimos también allá en Dubái, eh, Ujú, que eran los hombres que estaban bailando con unas faldas que parecían como unas sombrillas y daban vuelta, ujú. vuelta, 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 no se mareaban. Esto No, no. es impresionante. Sí, sí, así mismo es, así. Mira, vamos a hablar un poquito de literatura, pero no de la tuya, sino de la que tú has leído. ¿Tienes algún referente o algún autor que te llame la atención, aparte de lo que ya has mencionado? Pues mira, yo soy loca con Charles Baudelaire. De hecho, no te mencioné que Charles Baudelaire, que se llama El poeta maldito o Le Fleur du Mal, que mis estudiantes aprendieron poemas de él para la clase, que llevar desde cero hasta recitar a Charles Baudelaire, eso es un logro grande. Y llevo 12 años dando clases de francés y gratis en Lajas. Dime que no amo a Lajas. Sí, sí, no, claro. Y ellos hicimos hasta videos y los mandamos a París. Y realmente ellos no escriben sus propios poemas, pero sí han recitado a Charles Baudelaire y tenemos trabajo muy interesante con ellos y ahora en las Navidades vinieron y visitaron y también recitaron poemas. Esto, yo me leo todo lo que sea de poesía porque me encanta la poesía. Sí. Esto, desde lo que era Rubén Darío, de poetas suramericanos, de poetas Robert Frost de Estados Unidos, esto, y los franceses desde François Villon, esto, eh, como ya te dije, Charles Baudelaire, que es uno de los que más me encanta, Frédéric, eh, todos esos poemas, Verlaine, que era amigo del tío abuelo de mi abuela. Y él aparece en las fotos con Verlaine, en los museos, en las pinturas. En algunas pinturas aparece Emmanuel Chabrier, el músico pianista, aparece en alguna Sí. que otra pintura. Con el grupo Mm, de Vuillard, Verlaine y otros poetas y pintores. Esto, sí, sí, me gusta la súper. poesía. Entonces, con Charles Baudelaire se cumplían los 200 años y Ujú. Binot Baudelaire, que es de la Universidad de la Sorbonne, me pidió que participáramos en el memorial. Yo vi el memorial junto con mis estudiantes y mis estudiantes hicieron un video y se envió a París con los poemas de Charles Baudelaire. Ok. Y entonces yo tomé un poema que se llama Recueillement. Ujú. Y ese poema le hice la música. Hice una melodía y yo lo canto y lo canto como si fuera un blues. Porque como habla Oh, del dolor y todo eso, porque pues Baudelaire, como muchos otros poetas, como Villon, esto, tenían sus sentimientos particulares, esto, y se demuestran mucho en la poesía. Y ese Requiem dice, Sois sage ma douleur, sé sabio mi dolor. Y yo hice la música y para que mis estudiantes lo pudieran aprender. Y lo usamos para clase y lo envié a París para que lo tuvieran, pero con
obviamente con el poema de Charles Baudelaire, Requiem. Sí, Y sí, dice, vamos ahora para... partage pour ma douleur et tiens-toi plus tranquille, tu réclamais le soir y descende voici. Es bien lindo, pero y entonces tiene su trompeta. Yo cuando hago mi música, son 5 músicos que yo escojo. Los músicos de Mm, jazz, trompeta, saxofón, mm, un bajo, una batería y un piano. vale, 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 interesante, interesante. Ya que vamos por esa línea, vamos a hablar un poquito de tu proceso creativo. ¿Cómo tú te inspiras? Vamos a hablar específicamente de la pintura. ¿Tú tienes algún ritual o algo, haces algo para que te llegue la inspiración? La inspiración sobre la pintura, Sí. ¿ok? O el escribir. Bueno, mira, ¿O yo de soy escribir? Sí. amante Ajá. del mar. Ah, ok. Y yo hice una película y en la película se llamaba Atabey en La Parguera, en el área, y el indio taíno en La Parguera. Y Sí. era con la idea de darle atención a los mangles y que se Sí. protegieran los mangles. Y entonces eh, tuve 2 personas que participaron en esa película de aquí. Sí. Esto, David y Sara Lía. Ellos Ok. participaron en la película y fue un cortometraje de 7 minutos. Y ahí, ¿qué me inspiró? El mar. Yo me senté aquí y escribí una leyenda de eso, del indio taíno en la parguera. Y entonces, Ok. ¿qué hice? Para poderlo, y puedo darle gracias, ¿verdad? A Enrique Cárdenas, que me prestó un CD que él tenía y me dijo, mira, ahí puedes sacar la música, cropearla y crear la ilusión de las sirenas en el mar. Y yo hice las Mm, voces de las sirenas, las grabamos en estudio, que se hacen maravilla, y la pusimos en la película y la pusimos en el CD. Y eso que me inspiró, mira, me inspiró el mar, me inspiró la necesidad de cuidar lo que tenemos, me inspiró la gente y fue una película de $5, por decirlo así, porque sí. alguien, Ismael Ramos, que quizás conoces de Laja, me prestó un Sí. kayak que lo pintamos en casa y se nos hundía. Y entonces para montar Oh, el indio y le pusimos palmas y le pusimos flores y le pusimos piñas y cosas y lo soltamos, fuimos al área de Playita Rosada y lo soltamos y en una piedra sentamos a la chica, a Sara Lía, con la ropa que nos preparó Igneric, que fue un sí. trabajo, todo eso fue un trabajo y no de costo, porque no Sí, sí. pagamos nada. Y, y entonces eso hicimos con eso y se hizo un video y se hizo el trabajo. Pero eso, y la película ganó The Spirit of Puerto Rico en el 2018 en el Ah, ok. Rincon Festival. He escrito dos que tengo ahí en el tintero y los tenía pendientes, pero vino el 2001 y los tenía pendientes con Hiromi Shiba y con ballet concierto, no, con Waldo González y la escuela de ballet. Uno se Sí. llama Pinceladas del impresionismo y el otro que tú ves ahí, cómo entra la pintura con lo del ballet, con la escritura, otra vez con la poesía, con la creatividad.
Y el otro se llama Stella, y ahí entra la ciencia, la supernova. Sí, porque Tycho Brahe en el 1065 él vio arriba una supernova, fue el primero en descubrir en Casiopea lo que fue una supernova. Y Sí, entonces nosotros vemos cosas y no nos preocupamos por disfrutar las cosas que tenemos a simple vista para ver. sí. Tenemos que aprender de eso. Sí, tú tienes toda la razón. Sí, a veces estamos tan atareados y queremos hacer las cosas con tanta diligencia y con tanta rapidez que no nos detenemos a apreciar las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Mira, tú me permites presentar la pintura que tienes en tu perfil arriba Ok, de para que nos hables un poquito de ella, que es esta que es hermosísima, que tú la tienes cuando no te visita en Facebook, ahí rápido la ves. sí, ese es vuelo de gaviotas. Y como ves, pues es una puesta de sol y las gaviotas están volando con sus alas y sobre el mar. Y es interesante porque yo soy expresionista. Yo Ujú. estudié con don Pablo Sansegundo Castañeda, estudié también, cogí clases en la universidad con otros profesores, Carola Vega, la Liga de Arte estudié también, pero don Pablo fue mi maestro en español y él siempre me decía, hija, tú pintas bien, me decía, pero tienes una expresionista rabiosa dentro y te tienen que salir las pinceladas de colores con carácter. Y, y yo creo que eso pasa. Este es un vuelo y ves colores, colores como los cielos encendidos. Y todos esos cielos de puesta de sol me encantan. Wow, wow. Celia, a mí usualmente tú eres una persona con mucha sensibilidad y eso también lo admiro. Y me gustaría que le dieras un consejo a esos jóvenes artistas que yo sé lo que acabamos de hablar, de este ajetreo que estamos viviendo, la velocidad de las redes sociales, todo esto satura a mucha gente, especialmente a nuestra juventud. Pero a la misma vez estamos viendo que tenemos muchos jóvenes que están presentando y desarrollando sus destrezas artísticas. ¿Qué Claro. consejo tú le das a ellos? Pues mira, yo a los jóvenes puedo decirles que si tienen ese sentimiento y creen en lo que ellos están haciendo, tienen que perseverar, ser determinados, porque no se trata de edad, no se trata de situación. Yo recuerdo que mi papá quería que estudiara música, que tocara mi violín. Yo toco mi violín y canto y estudié en la libre música, pero yo quería entrar a la Luchetti, que era una escuela de artes plásticas. Y Sí. no fue así porque él quería que fuera a la misma escuela que iba mi hermano. La cosa es que no me arrepiento, la escuela libre música fue buenísima, pero que uno tiene que decir, no, yo creo y yo quiero y yo voy a hacer. Sí. Y no importa lo que haya, yo empecé a copiar trabajo y hay una persona que yo le agradezco y está en el cielo ahora, Antonio Molina, que iba Ujú. a la biblioteca Carnegie y era crítico de arte. Y él le dijo a mi mamá, Violeta, mi mamá se llamaba Violeta, Sí. Violeta, tu hija es un artista plástico. Aunque toque su violín, aunque se desenvuelva en otras áreas, que siga, apúntala en la liga de arte. No la dejes de la mano en eso, porque ella le gusta. Y bueno, algo tenía que heredar porque mi mamá también, ella trabaja en tinta china, que antes se hacían muchas cosas en tinta china y yo la miraba. Y de hecho estudié el sumie se llama, que es el arte chino en Valencia. Tuve la oportunidad de estudiarlo con Rebeca Pritchard.
y graduarme en el arte chino. Pero él tenía razón, yo tenía eso y yo lo que hacía, buscaba revistas, buscaba cosas y copiaba. Copiaba, miraba medidas, miraba que se viera bien, que no estuviera, que empezaba a respetar. No tenía todo lo técnico, pero Ok. después tuve los maestros que me llevaron a lo técnico, porque lo técnico es bien importante. No es que, Ujú. ay, tiene tanto talento, lo he oído tantas veces, y pinta así, y nunca ha cogido una clase. Perdóname, hay que coger clases, hay que Sí. respetar lo que ya saben, y anatomía no puede ser con una cinturita así, que he visto un cuadro de una bailarina con una cinturita bien pequeñita y yo Sí. digo, ¿qué deformidad es eso? Porque eso no existe. Sí. Entonces, Sí. eso es bien importante que sigan, que se determinen a seguir trabajando y que no dejen. Que siempre cuando uno se determina, siempre aparece la salida para que uno salga adelante. Claro, claro. Mira, entre las preguntas que tengo una que se me ocurrió contigo. Esta es Oh, la primera dime. vez sí, que es la última que te había enviado, que dice, ¿qué pregunta te gustaría que te hicieran y que nunca lo han hecho? Digo, si hay, si no hay, pues no hay. ¿Qué es lo más que me inspira en esta vida? Ok, entonces, ¿qué es lo más que te inspira en esta vida? Sencillo. Dios es Ajá, mi fuerza y mi motor. ok. Y si soy determinada para la pintura, también soy determinada por mi amor a Dios. Porque ese es mi primer amor. Y no te digo el único porque hay otros amores en mi vida, pero Claro, es el más fuerte. súper, súper. Pues nada, Celia, yo te agradezco este espacio. Vamos a ver los números, a ver cuánta gente. El programa se ha compartido en 26 ocasiones. 19 son mías, las otras son personas que lo han compartido, que eso es positivo. Estoy aquí buscando, vamos a ver que me dé cuántas personas tenemos conectadas. Tenemos a 438 personas que han entrado al programa en uno de estos 26 canales. Le agradecemos a ellos, usualmente esos son los números que tenemos. Te agradezco a ti tu tiempo y espacio para estar con nosotros. Me alegra mucho que por medio de este programa otras personas fuera del círculo del AJA pues te conozcan y yo sé que más otras personas te conocen porque según he ido investigándote en las redes, pues así lo he comprobado, pero creo que era necesario que te conocieran en una entrevista de nosotros aquí en el programa y que vieran eh, todas esas aportaciones que has realizado a nuestro acervo cultural. Y te felicito, espero que sigas cosechando triunfos. Yo sé que no vas a dejar de pintar ni vas a dejar de escribir, porque todo eso te apasiona. Y la radio Y, tampoco. sí, háblanos un momentito de tu programa en la radio, por si a alguien le interesa, te pueda Bueno, yo buscar. empecé con un programa que se llamaba Las Artes, la Cultura y tú, y me presentó Arnaldo Ginés Ujú. en Radio Atenas de Manatí. Y Miguel Galán era el locutor entonces, que de hecho fue quien me llevó a Radio Atenas, porque yo daba clases de danza del vientre, y él vio un artículo mío, yo escribía para revista SIOS y escribía para Business Puerto Rico, y él vio unos artículos míos y quiso llamarme a la radio. Empecé a la radio, me pidieron un programa de francés y se llamaba Franchez-vous, enseñaba francés a través de la radio. Estuve como 15 años en Radio Atenas y entonces me fui con Radio Borinquen. Se fue un compañero que tenía y me fui con Radio Borinquen y después nos quedamos con Borinquen Digital porque estamos muy modernos. Ok, ok, Y llevo súper. como 20 años, 20 y pico años en la radio.
y me encanta. Súper, súper. Pues excelente, Celia. Nada, ¿Te puedo como decir mencioné, algo como sí, sí, último? claro, sí, claro, claro. Yo sé que hay gente escuchando, pero quería dejarle esto. Este es una pieza que yo canto y que canto a mi mamá porque amo las danzas y no podemos dejar de amarlas porque son nuestras. Y mi mamá dije que se llamaba Violeta y la danza dice, y fuiste tú, linda Violeta, flor de mis noches, luna de abril. Muchas gracias. Gracias a ti. Nada, mi gente, un abrazo a todos y seguimos con coloqueo durante todo este semestre. Buenas noches a todos. Gracias.